Vamos a agradecer a Diana Valderrama y en NTN 24 a esta hora hacemos contacto telefónico en Borgoña, en Francia, con Roland Mas, investigador de la Academia Médica de Francia, quien tuvo acceso al expediente médico del fallecido líder palestino. Señor Mas, bienvenido al informativo de NTN 24 para toda nuestra teleaudiencia en Estados Unidos y América Latina. De acuerdo con su investigación, ¿cuáles serían las causas de la muerte de Yasser Arafat? Uno, y también preguntarle si está de acuerdo con la hipótesis que señalan que fue envenenado. No me parece evidente. Cuando leo los reportes médicos que vienen de Ramallah o del hospital de Percy, en todo caso, la hipótesis de un envenenamiento con el polonio me parece poco probable. Lo que no pongo en duda es el hecho de que se haya encontrado plutonio en Lausanne, en el laboratorio de Lausanne, que es un laboratorio muy serio, y si vieron polonio es porque había polonio. Lo que no sé es cuánto había. Ahora, el polonio tiene un periodo de vida exacto, que es relativamente corto. Es de 130 días. Y este asunto ocurrió hace 8 años. O sea que hubo prácticamente 20 periodos entre el momento en que se descubre el polonio y el momento en que es susceptible de haber provocado la enfermedad y la muerte del señor Arafat, lo que querría decir que en el 2004, en el momento cuando fueron hechos los exámenes clínicos, la cantidad de polonio con respecto a la que fue encontrada hoy era 1 millón de veces más fuerte. Y aquí hay un problema, porque no sé cómo ocurren las cosas en Ramallah, pero el dossier médico no deja presagiar que exista esta intoxicación de polonio. Y lo que sé de este hospital, donde fue hospitalizado el señor Arafat, es que es un hospital que es experto en la búsqueda de elementos radioactivos. Uno de los equipos que trabaja en ese hospital, que se llama el SPRA, el Servicio de Protección Radiológica, son realmente expertos internacionales de alto nivel. Y no es posible que se les haya pasado una contaminación de polonio, no es posible. Sé que se hicieron exámenes sobre la presencia posible de elementos radioactivos, particularmente elementos alfa como el polonio, y no se encontraron en esa época. Así que, por razones físicas, me parece muy poco probable. Ya que habla de razones físicas y para que entienda toda nuestra teleaudiencia en el continente, ¿cuáles habrían sido los síntomas manifestados por un paciente envenenado con polonio? En este caso, por Yasser Arafat, si efectivamente hubiera sido envenenado con polonio. El segundo punto sería un análisis clínico. Lo que se esperaría en caso de una intoxicación o un envenenamiento con polonio es un síndrome de irradiación aguda, con efectos que son muy conocidos, particularmente con destrucción de la médula ósea y como claramente habría sido una contaminación oral, o sea, un envenenamiento por la boca. Esto habría traído síntomas intestinales, destrucción de la mucosa del intestino con gran pérdida de líquidos y signos que por lo general no engañan. Y a criterio suyo, entonces, ¿cuáles serían las pruebas que tendrían quienes afirman que Arafat fue envenenado? No lo sé. Creo que las pruebas vienen del hecho que entre los síntomas que tenía el señor Arafat había particularmente náuseas, vómito y problemas gastrointestinales. Y es cierto que cuando hay una radiación aguda, esos son los primeros síntomas que se ven, náuseas y vómito. Pero también detrás está todo el fenómeno que tiene que ver con la médula ósea, que no se encuentran esos problemas. Así que las lesiones que hubieran existido en un problema gastrointestinal son demasiado débiles para que hayan sido provocadas por una radiación general del organismo. ¿Es posible que los expedientes médicos de Arafat hayan sido manipulados?
Tendrían que haber manipulado el dossier de Ramallah y de Percy. Veo que hay diferencias entre ambos, pero parece bastante convincente. Ahora, si todo fue manipulado, en realidad no lo sé. Se necesita que se involucre a la policía. No me parece evidente al leer este dossier. Parece que es auténtico y sincero. Usted que tuvo acceso al expediente, ¿cuál era el estado de Yasser Arafat en el momento de su muerte? Bueno, estaba en un estado agónico. Todo su organismo comenzaba a fallar. Tenía muchos problemas de conocimiento y no podía expresarse correctamente. Lo que aparece de manera constante en este expediente es la coagulación intravascular, y ese no se sabe cuál es el origen. Ahora, lo que se está diciendo es que esto pudo haber sido por una infección viral, que me parece una hipótesis bastante correcta. Pero lo que estuvo al origen de los principales síntomas que tuvo el señor Arafat fue un síndrome de coagulación vascular. Y eso no está a favor de una exposición a una radiación, es algo muy diferente, así que no lo creo. Pues muchas gracias, señor Roland Mas, investigador de la Academia Médica de Francia, quien tuvo acceso al expediente médico del fallecido líder palestino Yasser Arafat, por haber estado con nosotros aquí en el informativo de NTN 24.